La educación es construcción de ciudadanía, consciente de sus derechos y obligaciones. Rodríguez Silvero y Asociados, consultores interdisciplinarios, presenta el bloque de análisis de actualidad con el doctor Ricardo Rodríguez Silvero. Buenos días, doctor, ¿cómo le va? Buen día a la audiencia también. Bueno, crecimiento económico y social es el tema de hoy. Así es, estuvimos en estos últimos días en varios debates públicos y privados sobre la disminución o no de la pobreza, por un lado, la disminución o no de la pobreza extrema, por otro lado, y después la otra pregunta clave era, ¿la economía crece solamente en la parte legal o crece también en la parte clandestina y en la parte ilegal y en la parte criminal? Y la respuesta es que la economía funciona en conjunto. La economía no está dividida artificialmente en la parte legal y en la parte ilegal, o en la parte clandestina y en la parte criminal, sino que todo junto convive tanto en las zonas urbanas como en las rurales. Por eso, cuando los datos de la Dirección de Estadísticas, Encuestas y Censos dicen que la pobreza disminuyó en los últimos años, por lo menos en los últimos 5 años, y que la pobreza extrema permanece en 677,000 personas, que es mucho porque la población nuestra apenas llega a 7 millones, o sea, estamos hablando que algo así como 10% de la población se acuesta todas las noches con hambre, ¿verdad? Preocupante es eso. Pero lo que hay que decir claramente es que si la pobreza disminuye, que sí disminuye la pobreza en términos amplios, ¿verdad? Pero hay que distinguir entre pobreza y pobreza extrema, son cosas diferentes, ¿verdad? Y aparte de eso, si hay movilidad social dentro de la pirámide demográfica, eso quiere decir si los estratos altos de la clase baja suben en su posicionamiento y pasan a la clase media, que yo creo que sí existe esa movilidad social. Ambas cosas, tanto la disminución de la pobreza en términos generales, como la movilidad social de los estratos bajos de la clase, no, de los estratos altos de la clase baja, hacia arriba, o sea, hacia la clase media, ambas cosas existen, pero ningún gobierno de turno debería autocondecorarse porque hay movilidad social o porque baja la pobreza, porque eso tiene que ver no solamente con el gobierno de turno, sino con los gobiernos anteriores también. Y lo más importante de esta entrevista es decir que eso tiene que ver no solamente con la actividad formal o con la legal, sino tiene que ver también con la actividad clandestina, con la actividad ilegal y con la actividad criminal. Bueno, ¿y cómo se deletrea eso para que la audiencia entienda? Y hay que decir que los datos oficiales que tenemos hacen referencia a lo que se puede cuantificar, ¿verdad? Por ejemplo, uno va a los hogares y cuenta el número de habitantes de ese hogar y piensa en cuántos de ellos están empleados y toman estadísticas acerca de que uno está subempleado y que el otro está totalmente desempleado, pero que hay uno que trabaja a full y mantiene a toda la familia y que esa familia, por ejemplo, de 5 miembros. Ese tipo de cosas se pueden cuantificar, pero es difícil saber si la ocupación del subempleado o del empleado a tiempo completo es en una actividad 100% legal o si una parte de esa actividad también es clandestina, o si una parte de esa actividad es también ilegal, o si una parte de esa actividad es de origen criminal. Y bueno, y para entender esa diferenciación hay que explicar que la parte formal es la parte que está registrada. La parte legal, digo que está registrada en las oficinas públicas, ¿verdad? La parte legal es esa parte registrada que cumple con las leyes y con las reglamentaciones. Porque hay una parte de la economía formal que está ciertamente registrada en las dependencias públicas, pero que no está
cumpliendo, por ejemplo, pagando todos los impuestos. O sea, hay evasión tributaria, o simplemente no sabían que tenían que pagar impuestos, porque la evasión tributaria es un delito, pero no pagar impuestos por desconocimiento, no tanto, es cuestión de ver, ¿verdad? Pero aparte de eso, hay puestos de trabajo que se crean en la economía ilegal, o sea, claramente en contra de las leyes. Por ejemplo, el contrabando de drogas, eso está prohibido, ¿verdad? O el contrabando de armamentos, eso también está prohibido. Después hay un contrabando masivo de productos argentinos y brasileños que forman parte de la canasta familiar. Esa comercialización no está prohibida, eso está permitido, pero resulta que se introduce eso al país de contrabando, o sea, algo que está permitido legalmente es comercializado ilegalmente. Bueno, y ese tipo de distinciones hay que saber hacer, y aparte de eso, hay una actividad directamente criminal y que tiene que ver con los narcotraficantes y con los terroristas. Es decir, es gente que está matando, es gente que está poniendo en peligro la vida de terceros. Si no mata, a lo mejor fue porque falló el disparo. Ese tipo de economía, a la que claramente podemos llamar economía criminal, también mueve dinero. Entonces, si vamos a ponerle la lupa a la cuestión, tenemos que sacar la conclusión que por lo menos una parte de la pobreza, y a lo mejor incluso la mayor parte, baja debido también a actividades clandestinas o a actividades ilegales o incluso hasta actividades criminales. Por eso, mucho cuidado cuando se analizan estas cuestiones, porque normalmente lo que suelen hacer los funcionarios públicos es analizar solamente la parte legal de la economía o la parte formal de la economía, pero se olvida del resto, y resulta que en Paraguay el resto puede ser mayor o incluso más poderoso que la parte legal. Es como creer que la luna consiste solamente en la parte iluminada, pero la parte oculta de la luna, la que no vemos, puede ser igual o mayor que la iluminada. Esa precaución deberíamos tener cuando hacemos los análisis económicos, financieros, sociales y medioambientales en Paraguay. No creer que hay que buscar la llave allí en la esquina porque hay una linterna que ilumina, y no buscar alrededor de la casa que está oscuro y en donde a lo mejor uno dejó caer la llave, ¿verdad? Lo iluminado es solamente una parte de la realidad. Gran parte de la realidad sigue estando en la clandestinidad o en la ilegalidad o en la criminalidad o simplemente en la oscuridad. Eso, si uno sabe, ya ha progresado mucho en un país como Paraguay. Evidentemente, doctor Rodríguez Silvero, el análisis que usted hace hoy tiene relación con otras reflexiones que antes habíamos escuchado también. Recuerdo que cuando evaluábamos o cuando usted exponía el caso de la devaluación de la moneda argentina, también había acotado que hay, al margen de la ley, una cantidad de negocios producto del contrabando que crece a una velocidad difícil de medir, pero con resultados evidenciados, como el caso de familias que siguen comiendo, que siguen estudiando, que siguen utilizando ese dinero de la venta ilegal de estos productos que ingresan de contrabando desde la Argentina. Es decir, ¿se podría llamar a esto, la pregunta, ¿se podría llamar a esto beneficio, entre comillas, en términos económicos, a este dinero utilizado para mantener a familias que viven del contrabando, doctor? Y efectivamente, lo que hay que decir claramente es que la economía crece no solamente de la legalidad, sino también de la ilegalidad y hasta de la criminalidad. Por eso hay que tener cuidado con cuestiones económicas, porque no siempre las cuestiones económicas son éticas o cristianas. Hay veces que son claramente antiéticas o incluso criminales, ¿verdad? En esas condiciones, hacer un análisis económico, como hacemos regularmente en Radio Viva, para todos sus oyentes, tiene sus bemoles, ¿verdad? Por eso, el que está escuchando tiene que preguntarse siempre, pero esa es la parte oficial nomás, o sea, la parte que está registrada nomás. Pero incluso esa parte que está registrada no paga todos los impuestos. Eso es ilegal, es evasión tributaria, ¿verdad?
Pero aparte de eso, hay también una economía que se llama de subsistencia y que no es ilegal. Simplemente la economía de subsistencia se desarrolla en la clandestinidad o en la oscuridad porque es una costumbre centenaria, por ejemplo, o porque los campesinos están cultivando los productos que ellos mismos consumen. Por eso se llama economía de subsistencia. Cuando es así, hay clandestinidad que sigue siendo grande en nuestro país, pero en ese caso no hay ilegalidad. Y después uno pone los reflectores sobre la economía que trabaja registrada oficialmente, pero que también tiene una evasión gigantesca que representa algo así como la mitad de la recaudación potencial. Es decir, es enorme la evasión. Y aparte de eso hay actividades ilegales como el contrabando de productos de consumo, pero ese tipo de contrabando como que ofrece productos más baratos a la canasta familiar, la gente pobre y la gente en extrema pobreza recibe un alivio, por lo menos pasajero, y puede por lo menos comer cosas que a lo mejor antes no podía comer porque eran más caras, ¿verdad? No nos olvidemos entonces que aunque la actividad a veces es ilegal, eso puede representar un alivio para la pobreza, eso puede estar creando puestos de trabajo, eso puede estar favoreciendo la movilidad social, eso puede hacer que haya menos pobreza en Paraguay. Gracias, doctor, por las reflexiones. Que tenga buena semana. Igualmente. Doctor Ricardo Rodríguez Silvero con el tema de hoy, crecimiento económico y social. Este fue el espacio presentado por Rodríguez Silvero y Asociados, consultores interdisciplinarios en inversiones e impuestos. Telefax 612912, celular 0981 450550. Más informaciones en www.rsa.com.py. Esta es Radio